Nando y Sabrina, este jueves se retoma el diálogo de la Mesa Única de Penonomé. Les recuerdo que se llama así porque inició en Penonomé, fue instalado el pasado 21 de julio. Creo que es importante siempre recordar esa coyuntura en medio de una intensas protestas callejeras, principalmente en el interior del país. Luego de que se alcanzaron algunos acuerdos, entre ellos el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, se presionó para conseguir algunos acuerdos en materia de canasta básica, control de precios, márgenes de comercialización. Paralelo a las negociaciones se alcanzaron el precio tope de la gasolina 3.25 por galón, o la mesa técnica de medicamentos en la presidencia, que alcanzó algunos acuerdos que poco han sido realistas, que para nada han sido realistas. Bueno, se cerró esa primera fase. Todavía falta algunos detalles que ajustar, pero este jueves debe iniciar la segunda fase, que es un tema mucho más amplio, más profundo, porque ya tiene que ver con temas macroeconómicos, entre ellos, por ejemplo, la caja del Seguro Social, que es uno de los temas que se prevé que se pueda tocar. Este jueves, en la Universidad Tecnológica, se vuelven a sentar las alianzas populares, que incluyen al Bastión del Oriente Chiricano, que agrupa algunas agrupaciones indígenas. No hay mediador. El mediador que fungió hasta este momento era la Iglesia, pero la Iglesia, a partir de esta segunda fase, va a ser simplemente observadora. No se ha definido metodología, no se definió exactamente la agenda que se va a discutir, pero ya se van a sentar este jueves para definir qué va a pasar. El gran cambio es que entran los 150 gremios que forman parte de la Gran Alianza. ¿Quiénes van a negociar por la Gran Alianza? Todavía no se sabe. La Gran Alianza reúne empresarios, gremios profesionales, sectores productivos, agropecuarios, agroindustriales, clubes cívicos incluso. Pero este jueves vamos a conocer en detalle cómo se va a diseñar el proceso de esta segunda fase y ver cuáles pueden ser sus resultados. Presento y nos acompañan en el día de hoy Carlos Araúz, él es economista. Carlos, buen día, bienvenido a Mesa de Periodistas. Carlos, ¿cuáles son las expectativas en medio a esta segunda fase del diálogo, tomando en cuenta que se van a discutir temas, por ejemplo, como la caja del Seguro Social? ¿Tú crees que este es el escenario para analizar temas como empleo, caja del Seguro Social, programas de invalidez, vejez y muerte, temas ambientales? ¿Tú crees que este es el escenario para sentarse a buscar soluciones a la crisis que vive el país? Buenos días y gracias de nuevo por este espacio tan necesario, y más en estos tiempos donde aparentemente la polarización de las ideas son las que prevalecen. Gracias por crear estos espacios para conversar. Lamentablemente, el marco que se necesita para que un ejercicio de esa naturaleza funcione tiene que estar regentado por reglas muy claras desde el principio, empezando quizás por la metodología y también por el mediador. Ante la ausencia de un conciliador, le vemos muy pocas posibilidades y probabilidades de éxito a esta mesa de conversación, negociación, diálogo, como quiera llamársele. Yo creo que a veces nos perdemos en la retórica, en la narrativa y en los títulos, pero esto sencillamente es un esfuerzo país tratando de acercarnos, tratando de dejar a un lado quizás la polarización que ha prevalecido en otros pueblos como el colombiano, el chileno o el peruano, que ha llevado a muertes y a mucha desolación. La ausencia de un mediador es nefasta, de un conciliador. Y de nuevo, hay personas idóneas en la materia. No es que en Panamá no hay, pero también si se quisieran evaluar alternativas fuera de Panamá se pudiese hacer. Ahora bien, ¿cómo se determina la legitimidad de las personas que van a estar en esa gran mesa del diálogo? Pues eso va a ser mucho más complicado todavía. Has hecho referencia a 150 organizaciones de una gran alianza por Panamá. Presumo yo que ellos claman ser la voz representativa del sector privado, pero ayer, al mismo tiempo que cursaba la nota de la Gran Alianza por Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada también cursaba una nota. Entonces, algunas organizaciones son recurrentes y redundantes, están en ambos grupos, en ambas alianzas, así que este ejercicio de alianzas hay que manejarlo con mucho cuidado. Lamentablemente, en los últimos 3 años,
hemos participado de varios diálogos, la mesa tripartita por la reactivación económica, la mesa tripartita por la reactivación laboral, la mesa tripartita para el análisis de las situaciones de las moratorias bancarias, la mesa tripartita también para el esclarecimiento de cómo se manejarían los arrendamientos. Lamentablemente, ninguna de esas mesas surtió el resultado final que se deseaba, algún tipo de sostenibilidad en la solución. Y es porque Panamá nos encanta enamorarnos de la idea de la solución sencilla y fácil a problemas complejos. Y por ende, caemos entonces en parches y en curitas. Y eso es a lo mejor lo que el diálogo o la gran única mesa nacional del diálogo va a provocar, algún tipo de curita, de parche, hasta ahora, lamentablemente. Porque hay un problema en particular, y tú acabas de hacer referencia, Axel, al mismo. Hay un tema en particular que ya no da tiempo para parche y curita. La Caja de Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte tiene sus días contados por el lado del sistema cerrado, el de beneficio pues, solidario. Y en la medida que las reservas se sigan consumiendo y se sigan haciendo, al país nada más le van a quedar dos alternativas. Porque es que no vamos a permitir, yo no sé si este gobierno pretende permitir que colapse la Caja de Seguro Social, pero bueno, ese es este gobierno. Pero la sensatez impera. Y si es así, no debe permitirse que eso pase. Para que no pase, solo hay prácticamente hoy dos alternativas. Más deuda o una reforma tributaria fiscal radical que permite entonces compensar los fondos que necesitan esos programas. Ambos acarrean costos políticos exorbitantes, así que vamos a pensar que no. Pero lo más irresponsable todavía es no darle ya cabida a los descubrimientos que no son descubrimientos o los hallazgos de la Organización Internacional de Trabajo, así como de la Junta Actuarial. Yo creo que de todo lo que salió de ese reporte de 187 páginas, que está rico en estadística, muy bien estructurado, y yo creo que gana un 5 estrellita, sin duda alguna, en contenido, quizás lo más valioso de allí es por qué no le prestamos atención a nuestra Junta Actuarial, a nuestros técnicos por los últimos 10 años, que han apuntado exactamente a lo que dijo la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, en el marco de este nuevo diálogo, en cual yo creo que no hay que tener expectativas, seamos yo creo que reales y sensatos los panameños, ya creo que hemos aprendido bastante de estas dinámicas, no tengamos expectativas, dejémonos sorprender quizás. Cuando en Panamá hay problemas mucho más profundos que en esa mesa no se deben manejar, hay una mesa de concertación nacional que fue creada en el año 2008, que es el instrumento idóneo, premiado y reconocido internacionalmente. Entonces creo de nuevo, pareciera que hay, no sé si es desidia, no sé si hay desconexión entre el sector gobernante con el sector privado, porque de nuevo, pareciera que están hablando idiomas raros, diferentes, o que estamos en la gran torre de Babel, pues sin algún tipo de acercamiento concreto. Yo creo que va a ser muy difícil, creo que no hay que tener expectativas. Creo que hay temas reales como la Caja de Seguro Social que no deben afrontarse en estas mesas. Son temas, de nuevo, para este tipo de problemas complejos se necesita de nuevo un fundamento técnico, un fundamento científico y un fundamento real, sin dejar el humano a un lado, porque el humano quizás es el que nos ha llevado a esta crisis. No escuchar lo humano nos ha llevado quizás a esta crisis. Pero ya que no lo escuchamos y podemos apuntar hacia lo técnico, busquemos el camino de lo científico. En Panamá, algunas personas han dicho, por ejemplo, subamos el ITBMS a 10%. Eso resuelve absolutamente nada. Eso resuelve absolutamente nada. El que vaya a un programa y diga, subamos al 10% porque eso va a resolver la Caja de Seguro Social, resuelve absolutamente nada. Y lo digo categóricamente y con conocimiento de causa. El 7% de hoy, el ITBMS, el IVA nuestro de hoy, solo el 3.6% de ese 7% llega a las arcas del Estado. Entonces el problema es evasión. El problema entonces es encontrar la forma de recaudar impuestos de mejor manera, o de estructurar o de eliminar a aquellas personas que no deberían de estar recibiendo ningún tipo de subvención. Hacernos de un Estado de nuevo más sostenible no pasa por esa mesa, pasa por una estructura de modelo económico replanteado, escuchando lo humano y atendiendo a lo técnico. Por allí me parece que van las cosas. Sabrina Bacal tiene pregunta, Carlos. Sí, ¿qué pasa, Carlos, cuando esas curitas se rompen? Se rompen porque se rompe la confianza en la palabra del presidente de la República. Y quiero darle un ejemplo muy puntual y tiene que ver con la promesa que hizo el presidente en cadena nacional en el peor momento de las protestas, de que derogaría las 2 leyes de incentivos fiscales, y ahora vemos que las leyes siguen vigentes, por lo menos la segunda,
y hay una nueva iniciativa para seguir justificando estos privilegios disfrazados de incentivos. Si vamos a cada uno de los acuerdos también alcanzados en esa mesa del diálogo, muchos tienen o fecha de cumpleaños o no se pueden cumplir o no han podido ser implementados. Entonces, esto empieza como una crisis de confianza en nuestros gobernantes y los hechos han demostrado que la palabra del presidente no vale nada. Sí, la intervención estatal que a veces es necesaria y es permitida en los modelos económicos como el nuestro, que es un modelo económico mixto. Aquellas personas, de nuevo, que siguen haciendo aseveraciones a que esto es un neoliberalismo pleno y duro, lamentablemente están equivocadas y ojalá tengamos pues muchos espacios de aquí al 2024 para discutir eso. Pero la intervención estatal, si se tiene que hacer y es válida y es buena, debe ser de índole temporal y debe ser de índole efectiva. Algunas de las propuestas y algunas de las conversaciones que surgieron en esa mesa, manejando, por ejemplo, el tema de márgenes en rentabilidad de ciertos rubros, controlando precios, asignando subsidios, estableciendo techos, pisos y demás. En la practicalidad y en la cotidianidad, obviamente son muy difíciles de implementar y eso denota pues un desconocimiento, por un lado, de parte del Ejecutivo y por otro lado pues la inacción o la no participación del sector privado. Y ahora no quiere decir que ahora que con la participación del sector privado se van a solventar todos estos hechos, yo lo dificulto mucho. Yo creo que la credibilidad no se compra. Yo creo que la confianza se pierde tan rápido y es tan difícil de recuperarse que en modelos económicos eso también tiene un peso específico. Transparencia, rendición de cuentas, credibilidad, confianza, permite que la inversión extranjera directa apueste a un país, permite que no solo la inversión extranjera, o evita, y esto es algo que algunos panameños a lo mejor no estamos viendo, evita que el capital panameño esté evaluando otros destinos que no es Panamá. Estoy escuchando, por mi práctica profesional, estoy escuchando a Costa Rica como un destino recurrente de inversión panameña. No, y quiero decirlo con más claridad y con más, quizás más sencillo, no me refiero al capital extranjero, a esa inversión directa que debe llegar, los 7.000 millones de dólares que hemos hablado una y otra vez. Me estoy refiriendo a capital que está en este país generando empleo, que está prefiriendo no crear empleo en Panamá, no crear inversión en Panamá, no crear seguridad y tranquilidad social en Panamá para irse a Costa Rica. Y eso tiene mensajes, pero no subliminales, mensajes tangibles, potentes, principalmente por lo que usted hace referencia, periodista Bacal, credibilidad, confianza, el valor que tiene de nuevo la palabra no solo del presidente, sino de la ejecutorialidad de todo su equipo, Y algunas personas quizás menosprecian el tema de los baches en las calles, o a lo mejor qué tan rápida llega la fruta Merca, Panamá, o qué tan rápido. Pero es que cuando hay esa cadena de ruptura, en cómo se agrega valor en las diferentes partes de esa distribución, se empiezan a tener otro tipo de temores. ¿Son las personas correctas en los lugares correctos lo que tiene la actual administración? Y cuando hacemos un ejercicio muy frío y muy objetivo, pareciera que algunos rubros sí, pareciera a lo mejor, no sé, el Ministerio de Comercio tiene una agencia de promoción fuera de Panamá, el ministro hoy en Pedací, y hay que reconocerlo, en Pedací están anunciando un programa que a mí, particularmente hablando a título personal, me hace sentir muy bien porque está apoyando al pequeño, al mediano empresario, al micro, a ese que tiene muy poco. Y esta coyuntura que hemos propuesto, no sé cuántas iniciativas para apoyar precisamente al empresario de la micro y pequeña empresa, a ese que suda el tesón todos los días. Escuchar noticias como la de hoy pues parece apuntar de que algo bueno a lo mejor está pasando y se tiene esperanza. Sin embargo, en el esquema grande de las cosas, los mensajes que se están mandando, no solo de nuevo en evasión fiscal, que ya lo he dicho una vez, en cómo se recaudan los impuestos en Panamá, en los beneficios que se le dan a ciertos grupos, en las ventajas que tienen de nuevo, en las distorsiones monopolísticas y oligopolísticas que el sistema permite y que no se han atacado no en estos últimos 3 meses, en los últimos 25 años. Y no hablemos solo de medicamentos. Podemos explorar alimentos, medicamentos, banca, electricidad, distribución, en fin, usted nómbrelo y hay oportunidad para mejorar entonces, eliminando distorsiones. Entonces, la credibilidad del mandatario
va mucho más allá de nuevo. Y yo entiendo que él a veces tiene un estilo quizás poético y quiere a lo mejor conectar de manera noble con la gente. Y ese es su estilo, y ese es su estilo de liderazgo. Quizás yo no comparto tanta poesía, quizás yo no comparto un poco más de acción, y por ahí dicen de nuevo que la acción siempre va a matar juicios. Y a veces esa acción pues no se traslada al beneficio y al bienestar que los panameños están anhelando. Entonces la mesa no creo que va a generar las soluciones que estamos anhelando. Sí se tienen que enfrentar ciertos problemas porque el tiempo se agotó. Y por otro lado, la confianza, la credibilidad. De nuevo, yo me atrevo a decir que no hemos vivido un tiempo en Panamá en los últimos 30 años, atrevo a decirme, en que 3 instituciones fundamentales para que el país funcione han estado en los momentos más bajos de credibilidad que hoy. El sector público definitivamente, con gobernantes que no cumplen con quizás promesas. Pero el sector privado también tiene un nivel de desconfianza y credibilidad muy bajo. Hay poca credibilidad en lo que el sector privado puede o no puede hacer para beneficiar, para crear beneficio, para crear valor. Y el tercero, lamentablemente, la Iglesia Católica, que históricamente la Iglesia Católica había sido en el 87%, 88%, marcaba muy alto en credibilidad. Hoy día ni siquiera los estamentos que se apelan quizás a la religiosidad y demás, o sea, la crisis que está viviendo Panamá hoy, la económica, la judicial, la administración de justicia, la social, todo está enmarcada en el peor caldillo que hemos vivido en muchísimo tiempo, con desacreditaciones y con un nivel de desconfianza que no sé si habíamos vivido en 30 años. Fernando, ¿se suma? Sí. Le voy a pedir disculpas. Con el mayor respeto y hasta con cariño le voy a decir que... No, ¿por qué, hombre? Que no tratemos de insultar a la poesía. No, todo lo contrario. Don Fernando, yo soy un empedernido, Neruda, me arrebatan y escribo, pero entonces, ¿por qué ha dicho que la narrativa de nuestro presidente es poética? Si algo distingue la poesía es su autenticidad, maestro. Y yo creo que eso no está, eso no, ni por ahí. Amén. Bien, hecha esta aclaración que para mí es una aclaración de principios. Importantísima. Acatada y me retracto por la ofensa. Sí, quería hacer algunas apostillas, a ver. Claro que sí. Tomo nota. Este país es disfuncional en todo. Hasta en su neoliberalismo. Porque ni siquiera eso, o sea, fíjese que coincide un poco con usted, el nuestro pretendía ser un neoliberalismo, pero con una cada vez mayor intervención del Estado. Intervención estatal, exacto. Mire, no hay una paradoja más grande que un Estado declaradamente neoliberal y que otorga 100% de créditos fiscales a la inversión en turismo. Eso es una intervención estatal. Eso es no dejar a los actores, en este caso Amén, los hoteles turísticos, competir y generar un mercado. Aquí estamos haciendo exactamente, esto es una cosa muy rara, esto es una economía extraña. De verdad, es un espécimen rarísimo. Dicho esto, usted mencionó la concertación nacional, yo le agrego el pacto del Bicentenario, pero es que el gobierno, y ahora voy a abogar por las alianzas populares en el sentido más sano, es que el gobierno no le ha parado bola a estos temas, ni a la concertación, ni a su propio pacto del Bicentenario. Yo siento que avanzan en ninguna dirección. Y no quiero ser absoluto, no quiero decir que el gobierno no ha hecho nada. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas importantes, que lo ha hecho en el sector agropecuario. Creo que el plan Colmena es interesante, que hay proyectos comunitarios en corregimientos de pobreza y pobreza extrema que se están desarrollando. Yo no digo, pero diré lo que es obvio. Lo que ha hecho es insuficiente. Y mientras estas pocas cosas se han hecho,
lo que ha ocurrido en la sociedad es un incremento del costo de la vida, el incremento de los alimentos, un incremento exorbitante de los medicamentos, una disminución en el empleo y en la calidad del empleo. Las cifras de la informalidad son realmente terribles, preocupantes, y como usted bien ha dicho, no hay soluciones sencillas a problemas complejos, y es allí donde yo creo que estamos fallando. Ahora, el tema aquí también es, y aquí viene la pregunta, si no mantenemos una puerta al diálogo entre todos, o sea, incluidas las alianzas de los sectores populares, porque también le voy a decir que aquí hemos tenido diálogo entre la empresa privada y el gobierno. Toda la semana se reúnen, se visitan, se abrazan, se saludan, pero con estos otros sectores no, han estado al margen de esa discusión, y yo creo que ellos tienen derecho a participar del debate. Ahora, porque si no están en la mesa, y a dónde voy, estarán en la calle. Estarán en la calle. Y ese es el valor de que la mesa del diálogo funcione. Y la mesa del diálogo está comenzando, como usted bien lo ha dicho, con serios problemas de si avanzamos o no avanzamos. No hay moderador, no hay acuerdo sobre los temas. Un sector de la mesa, voy a decir ahora, la Gran Alianza, está pidiendo revisar los acuerdos tomados en la primera fase. Me parece que eso es un error, fíjese. Y el otro sector ya comenzó a cerrar la Interamericana. Es decir, una cosa va con la otra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Un mes creo que estuvo cerrada o colapsado el país por las protestas. Y eso tiene un impacto en la economía que todavía el mes no nos ha dicho cuánto, pero enorme. Eso mandó a la quiebra, y no a los grandes empresarios, sino a los más pequeños. Quebraron. Entonces, ¿qué queremos? O sea, también tenemos que mirar al diálogo como una herramienta. Yo no digo que eso va a resolver los problemas estructurales, que es evidente que con esta suerte de economía, no sé si llamarla pragmática o loca, la que tenemos en este país, aquí no se resuelve nada. Aquí todo se le pone un parche o se le agrega un subsidio, y eso no es la manera de enfrentar un problema tan complicado, tan complejo como este. Comparto muchas de sus apreciaciones, don Fernando. Creo que sí o sea, el tema de cierre de calles y cómo eso atrofia la cadena de cómo se agrega valor en la distribución de Panamá, de todo Panamá, literalmente desde el sector primario hasta el secundario y el terciario, porque no es que el sector servicio no se vea afectado. Nuestros cálculos andan entre 0.6 a 0.7% de Producto Interno Bruto. En ese mes de julio, en Panamá se dejó de generar y se perdió, pero muchísimo valor. Más allá del dinero, más allá de las pérdidas financieras, porque es el valor y el momentum que el país traía. Recuerden que en enero, febrero todavía teníamos secuela de Omicron, nos estábamos tratando de salir. Hay buenas noticias también en que va a haber una reactivación seguramente en el verano panameño, con fiestas patronales, con los famosos carnavales y demás. Pareciera que hay hoy un ambiente diferente al que había hace 6 meses. El detonante en la calle va más allá de lo monetario. El detonante en la calle es la manifestación plena, pública del sentir de personas que se sienten oprimidas, abusadas o que simplemente, peor aún, ignoradas. Y cuando uno ignora de esa naturaleza o de esa forma, como se ha hecho en el pasado, y en Panamá hay ejemplos, algunos más violentos que otros. Yo creo que es imborrable todavía en el psiquis del panameño los abusos que se dieron en el año 2010. Donde hubo muertos, ahí ocurrió sangre de hermanos panameños que fueron abusados y asesinados. Eso pasó en este país hace apenas 12 años. Entonces, evitar llegar a ese punto tiene que ser un norte, pero muy claro, que todas las personas que tengan que ver con algo en este diálogo lo tengan, pero muy presente y muy claro, porque hay un impacto monetario, el financiero, en el psiquis del inversionista, la persona que nos está viendo fuera, porque también hay que tomar en consideración esa proyección que tiene Panamá como estado natural, estable, tranquilo, bien manejado, donde prevalece pues quizás el derecho. Esa es la percepción que tienen las calificadoras de riesgo
Moody's, Fitch, Standard & Poor's aplauden eso. Sin embargo, los llamados de atención que esas mismas agencias están haciendo a Panamá ya vienen siendo recurrentes y ya van por más de 1 año y medio. Transparencia en la administración de lo público, de la cosa fiscal, de la cosa pública, tanto ingresos como egresos. Rendición de cuentas, nos han llamado la atención una y otra vez. Nos han llamado la atención sobre cómo nos estamos comunicando internamente, cómo nos estamos nosotros tratando de resolver los problemas internos. Entonces, la calle debería ser, ojalá, la última opción por el impacto trascendental que trae. Por otro lado, el pacto del Bicentenario, de nuevo, y muchas personas lo han llamado pues un ejercicio pro gobierno y demás. Aquellos que propusimos, aquellos que nos tomamos el tiempo para estructurar propuestas, y modestia aparte, yo fui uno de esos y estoy seguro que a lo mejor ustedes también, porque creíamos en ese espíritu de conversar, de dialogar, de proponer. Hubo valor, hay valor en ese documento. No todo tiene que ser implementado, no todo va a poder ser implementado, pero se hicieron los esfuerzos y históricamente en Panamá se ha dialogado, se dialogó en cómo se iba a manejar el canal de Panamá. No podemos dialogar ahora sobre cuáles son los pasos necesarios para que haya más bienestar. El problema quizás estriba, de nuevo, credibilidad, confianza. ¿A quién le creemos? No le creemos a la Iglesia Católica, no le creemos al sector privado, no le creemos al sector gobierno. Entonces, en ese esfuerzo solo queda tratar de enfocarse, yo diría, pues en lo básico. ¿Cómo creamos trabajo? ¿Cómo creamos empleo? ¿Cómo hacemos precisamente para que el dinero que necesita el pequeño empresario llegue? Y allí hay un mundo de propuestas, pero tiene que haber voluntad y tiene que haber un desprendimiento del apego ese que se tiene al poder radical de que porque yo estoy en el gobierno, yo tengo la razón absoluta, yo la implemento cuando quiero y como quiero. Y que aparentemente pues eso ha prevalecido en las últimas semanas. Creo que el sector privado tiene mucho que aportar. El sector privado también tiene que hacer un mea culpa. Sí. Que todavía tampoco he escuchado mucho, no, de que el sector sindical es irracional, el sector privado también tiene que entrar en esa mesa de diálogo con un mea culpa y decir, nosotros pudimos haber hecho más en los últimos 30 años para que Panamá fuera menos desigual. Y al sector privado a veces les cuesta, y son temas muy sensibles, y son temas, de nuevo, hay que hilar fino para no caer quizás en los absolutos y en los extremos particulares. Pero el país que tenemos hoy es un país noble, es un país lleno de lo mejor que tenemos en Panamá, somos los panameños. A mí nadie jamás me va a cambiar mi parecer en ese sentido. Así que hay ese espacio para, de nuevo, el pacto del Bicentenario, mesa de concertación, los espacios se den para atacar los problemas con sensatez, para hacer una hoja de ruta concreta que tenga muy poco que ver con quién es el partido en el gobierno, o quién es el partido aspiracional, o quién es el Mesías o el próximo Mesías. Creo que hay una lista de 32 Mesías por allí andando que aspiran a ser los salvadores de la patria. Eso es irrelevante en esta coyuntura, es realmente irrelevante. Así que yo espero, y de nuevo, apuntando a los fundamentos, a lo técnico y a lo científico, que eso tenga un valor, que la mesa sí se le dé el valor que merece, expectativas controladas. Ojalá la metodología del diálogo fuera definida, ojalá por lo menos eso fuera definido. Y en el peor de los casos, decir en un momento, no, pues aquí en Panamá tenemos tal crisis de confianza que vamos a tener que apelar a alguien que no sea de Panamá, que no sería quizás lo ideal, pero bueno, está el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de UDELAS, en fin, pero tratar de darle ya aterrizaje y que no arranque como un convivio más. No es un picnic. El jueves no arranca un picnic. Esa no es la razón de ser, yo creo, de una mesa. Evitemos la calle, evitemos el impacto de 0.6% en productividad al país que le resta ese tipo de manifestaciones y apostemos, yo creo, que por un país, no estoy diciendo que el más igual, pero sí que vayamos en la dirección de más oportunidades para más panameños, porque las hay que crearlas y hay que creerles. A mí lo que me preocupa, Carlos, es hay un discurso muy polarizado, como tú dijiste. Los discursos se han vuelto hostiles, incluso en ambas partes, un poquito irracionales, se han vuelto extremos. Sí. Por ahí vi que la Gran Alianza ya envió un mensaje de que quiere revisar todo lo actuado en la primera fase. No sé cómo ese escenario venga a un escenario ya complicado. Y yo tengo me preocupa qué resultados pueda dar el diálogo, más si tomamos en cuenta que va a coincidir con el periodo preelectoral. El otro año, en junio, son las primarias.
ya son las primarias, ya vemos candidatos postulando figuras en circuitos específicos. Lo vimos el fin de semana en el caso de Capira y Cambio Democrático. O sea, ya el escenario electoral está montado. Y paralelo va a correr un diálogo con posiciones muy distantes que yo dificulto que haya acuerdos. Para ti, ¿cuál debe ser la prioridad? O sea, si podemos rescatar algún tema de negociación, ¿cuál debería ser el puesto primero sobre la mesa? Qué buena pregunta. Yo siento, si no atacamos de nuevo, yo sé que hemos hablado de la Caja de Seguro Social una y reiterativamente, yo creo que la Caja de Seguro Social debe quizás manejarse fuera de la mesa del diálogo, pero la magnitud del problema lo hemos menospreciado, lo hemos subestimado. Nosotros en Panamá, los últimos meses, el pelotear ese reporte de la Organización Internacional del Trabajo para ganar algo de tiempo, para no responsablemente tratar de atacar otras alternativas que son mucho más dolorosas porque tocan lo paramétrico, a mí me parece uno de los actos de irresponsabilidad más grandes que he visto, por lo menos en mi vida, en la mía. Entonces, la Caja de Seguro Social por lo menos debería jugar algún tipo de papel, quizás desvirtúa, y no sé si me estoy contradiciendo, pero es tan importante atacar, comprender, porque inevitablemente te lleva a una reforma fiscal. El otro tema que tiene que haber algún tipo de devoción, que no siento que la ha habido, es la intervención estatal a la que hace referencia don Fernando, que en este país a veces se hace de rara manera, pero se puede hacer diferente para que cree trabajo. Crear trabajo en Panamá. En Panamá se necesitan crear 50.000 empleos todos los años por los próximos 4 años para tratar de una u otra manera de desvirtuar lo que ha pasado hoy día, que tenemos a 1 millón de personas. En Panamá generan algo de valor 2 millones de personas. Vamos a usar números muy redondos. 2 millones de personas. No nos compliquemos con tecnicismo ni que los coman. 2 millones de personas. De esos 2 millones de personas, 1 millón está en la informalidad. La mitad de las personas que generan algún grado de valor en Panamá están en el sector informal. Y no que sea terrible, malo, qué sé yo, sencillamente hay que también darle estructura a la informalidad. Y la informalidad no la de subsistencia, la del salario digno, la de la prestación de la cosa laboral, patronal. En fin, hay que darle algún tipo de estructura. Yo me enfocaría en generación urgente de ingresos bien remunerado, me refiero al trabajo bien remunerado, salario. Tendría que tocar un poco el tema de la Caja de Seguro Social. Ni siquiera me metería en temas de educación, ni mucho menos. Y hay un tercer tema, Axel, que a mí particularmente me hace a veces no solo perder el sueño, sino me siento enfermo, físicamente enfermo. No tocar y no reconocer que la corrupción de los estamentos que generan de toda la institucionalidad panameña, y cuando hablo de corrupción, de nuevo, y yo sé que en mesa de periodistas lo han analizado hasta la saciedad, no es un tema de que alguien roba en el gobierno y se roba 2 hojas o un tape para llevárselo a la casa. No es el sector privado que necesariamente pues está tratando de ganar un espacio para ver cómo genera más riquezas para que sus arcas personales, privadas y patrimoniales crezcan. El tema corrupción, que ha sido, de nuevo, dejado, quizás no sé de qué número, que creo que en la mesa única, pero no me sé, incluso se sacó de la conversación. Pero si hay un flagelo que manda el peor de los mensajes en este país, sería definitivamente, desde la perspectiva del análisis frío, objetivo, el tema de corrupción, por las connotaciones en bienestar que tienen para Panamá. En Panamá, las organizaciones sin fines de lucro en Panamá hacen un trabajo tan fantástico, tan extraordinario, por el simple hecho de decir, en Panamá tenemos grandes organizaciones sin fines de lucro, desdice de la labor del Estado y en gran medida viene porque se han robado y han despilfarrado los fondos estatales. Entonces, no está bien tener tantas organizaciones sin fines de lucro. Ojalá uno de los objetivos sería eliminarlas para que el bienestar del panameño fuera noble, fuera natural, fuera sensato y estable, sostenible, proveído por el Estado, por nuestros impuestos y por algún tipo de manejo de finanzas públicas sensato. Entonces, para aterrizar, tocar por algunas aristas, pues la severidad del tema de la Caja de Seguro Social,
enfocarnos a como dé lugar en cualquier tipo de iniciativa que genere empleo, incluyendo la intervención estatal, y lo hemos propuesto una y otra vez, garantías estatales para que los bancos panameños presten dinero a pequeñas empresas. Tiene que estar en esa mesa, ojalá. ¿Cómo se genera trabajo? El sector privado genera el trabajo y la formalidad. Entonces, genera trabajo, 2. Y 3, reconozcamos que somos un país corrupto, que somos un país que no... Perdimos comunicación con Carlos ya casi al final de la entrevista. ¿Lo volvimos a conectar? ¿Está conectado? Ok, perdimos comunicación con Carlos Arauz, Economía. Bueno, somos un país cercano al primer mundo, pero tenemos un cada vez más deficiente sistema de comunicación y de internet. El servicio que dan las empresas es realmente perverso. Bueno, creo que aprovecha para decirlo. Que el mensaje, bueno, también el mensaje que estaba dando para cerrar ya la entrevista de los esfuerzos para combatir la corrupción, creo que son necesarios definitivamente para ganar confianza. Yo quiero decir una cosilla antes de irnos al cambio, que ya vamos para allá. Miren, hoy nos desayunamos con la noticia de que Panamá sigue pidiendo prestado. Hemos pedido 120 millones a la OPEP. Yo no sabía que la Organización de Países Exportadores de Petróleo prestaban plata, pero parece que sí. ¿A la OPEP? Sí, están en el periódico de hoy. Y aquí está, el gobierno quiere préstamo con la OPEP por 120 millones. Pero bueno, en este caso no me quiero referir a quién presta, sino que seguimos pidiendo. O sea, este país, el endeudamiento es una cosa totalmente... Ahora, ¿para qué estamos pidiendo? Según informa el diario, para apoyar parcialmente el presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2022, es decir, para este mismo año, para cerrar el año, los pocos meses que nos faltan para tapar el hoyo fiscal que tenemos como sociedad. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, yo pregunto, ¿y dónde está el contrato con Minera Panamá? Que debía estarnos entregando un poco más de del pírrico 2% que nos entrega actualmente. ¿Dónde está? Si aquí se anunció con bombos y platillos que se había terminado la negociación. ¿Dónde está la contención del gasto? ¿Dónde está la reducción de planilla? Acaba de decir Arauz, creo que el Estado es como el segundo o tercer empleador del país. O sea, tenemos un Estado que genera empleo. Eso también va en contra de una idea de Estado neoliberal. Por eso es que digo que somos, pero no somos. No somos ni Estado de bienestar ni Estado neoliberal puro y duro, por decirlo de alguna manera. Sí lo somos para algunas cosas. Pero ¿dónde está el contrato de minera? ¿Dónde está la contención del gasto? ¿Dónde está...? Son las cosas que hacen que nosotros nos sintamos tan, pero tan decepcionados, porque la deuda pública está escalando de una forma, y mientras sigamos pidiendo prestado para pagar planillas, para pagar privilegios, mientras no ahorremos, mientras no hagamos lo que tenemos que hacer como sociedad, yo no sé a dónde va a parar esto no es infinito. Sí, a mí me preocupa eso de pedir. Yo puedo entender que tengamos que acogernos obligados a pedir prestado. El problema definitivamente es que no se están mandando los mensajes de austeridad. ¿Para qué pedimos prestado? ¿Para qué? No se están mandando los mensajes de austeridad, muy por el contrario, se están enviando mensajes de despilfarro. Totalmente lo contrario. Bien, 9:07 de la mañana. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial, nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, repasamos rápidamente algunos hechos que hacen noticia. Les recuerdo, usted está en Mesa Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al